Tenemos un plan de trabajo, vamos recorriendo departamento por departamento. Hoy empezamos en Castillo, pasamos por La Coronilla y ahora estamos trabajando aquí. El asunto es, como usted dice, nutrirse de la realidad educativa que tenemos en cada uno de los departamentos del país para poder llevar adelante la tarea de representación que me toca como electo por los docentes y sobre todo también decirle a nuestros compañeros que cuenten con nosotros, le dejamos los contactos para que se comuniquen si lo necesitan, y ir auscultando, como tú señalabas, la realidad de cada uno de los departamentos. ¿Qué tipo de planteos viene recibiendo por parte de los docentes dentro de esta? Hay un planteo que se repite bastante, que es la necesidad de los que nosotros le llamamos los equipos multidisciplinarios, es decir, la presencia en cada centro educativo de un psicólogo o dos, un licenciado en trabajo social, un profesor orientador pedagógico, a los efectos de que se puedan atender fuera del aula, pero dentro de la institución, problemas que se vienen planteando que tienen que ver con una realidad que tiene el país, que ha hecho que muchos adolescentes pasen por situaciones de depresión, tienen que ver a veces con la alimentación, tienen que ver a veces con la falta de abrigo. La exacerbación de la violencia, por ejemplo. Bueno, eso está claro, ¿no? Eso es decir, todo esto redunda en una situación de violencia que a veces se expresa. Agreguémosle que los años de pandemia de alguna manera alejaron a los muchachos de las aulas y perdieron como una especie de integración que ya tenían. Y bueno, estamos trabajando en eso. Para la rendición de cuentas estamos reclamando más puestos en ese sentido. ¿No están previstos por parte del CODICEN precisamente esta lectura de la realidad? Sí, la lectura está prevista. Las prioridades de la mayoría del CODICEN no son las mismas que las que yo tengo, por lo menos, considerando que de esta manera represento a mis compañeros. Pasa lo mismo con la otra representante de los docentes, la consejera Iglesias. Nosotros, justamente anoche se presentó el proyecto de rendición de cuentas que va a llevar el CODICEN, que nosotros decidimos votar en contra por esa razón, porque se prioriza el 70% aproximadamente de los fondos para la transformación educativa y se deja en un segundo plano estas necesidades de que uno llega a los centros educativos, conversa con los adscritos, conversa con los directores, con los docentes. Bueno, la transformación, yo digo que mientras no resolvamos estos otros problemas, la transformación pasa como una especie de segundo plano, porque si uno no puede atender bien a los estudiantes, después toda la discusión pedagógica, las cuestiones técnicas que tienen que ver con la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, deja de tener un poco de sentido y por lo tanto, cuando uno recorre se encuentra con esto. Nosotros seguimos rechazando que esta transformación sea la que va a resolver los problemas de la educación. Pero obviamente además hay que agregarle para resolver los problemas de la educación un presupuesto del cual estamos muy lejos. Nosotros seguimos reivindicando el 6% del PBI. En este momento estamos en el 4,6% por ahí del PBI, así que estamos muy lejos de nuestras aspiraciones. ¿El año próximo, bachillerato, qué pasa? Bueno, es muy probable que haya una transformación similar a la del ciclo básico, digamos, brutal en el sentido de que en el ciclo básico, por primera vez en la historia, se transformaron simultáneamente primero, segundo y tercero en séptimo, octavo y noveno, y en un enfoque totalmente distinto, y entonces muchachos que están en octavo y que están en noveno empezaron en otro plan, se los cambiaron a la mitad, y es muy probable que pase algo similar con el bachillerato el año que viene. Obviamente que vamos a tratar de que no sea así, pero ya hay anuncios de sectores que tienen mucho peso en el panorama educativo en ese sentido. Queda un año más de gestión a nivel de este gobierno concretamente. Implica eso de que habrán instancias electorales en el país y hay algún tipo de compromiso previo, digamos, a que estas transformaciones llegaron para quedarse, o podrán eventualmente, en el caso de que se modifique la tendencia a nivel electoral,
haber una marcha atrás concretamente en torno a este tema? Bueno, aquí me está planteando un tema muy importante que a mí me parece que hay que señalarlo siempre, y es el tema de la autonomía. No va a haber autonomía para la educación, que está consagrada en la Constitución de la República, mientras las autoridades se elijan como se están eligiendo. Somos 5 miembros, 3 de los cuales lo designa el Poder Ejecutivo, convenía el Senado. Quiere decir que cuando cambia el Poder Ejecutivo, cambia la política educativa, y esto de alguna manera impide que se piense en una transformación de largo plazo, que es la única forma de pensar una verdadera transformación educativa. Puede pasar que cambie el gobierno y se cambie la política, y yo diría que aunque continúe la misma coalición que hoy nos gobierna, puede pasar porque tenemos una elección de por medio, a veces también cambian los enfoques. Fíjese que, por ejemplo, tuvimos 3 gobiernos frente amplistas de corrido, y sin embargo, justamente porque es como yo le señalo, cada vez que cambió el gobierno cambió el enfoque educativo. Entonces, la única garantía para pensar con un espíritu que vaya más allá de las transformaciones políticas, la transformación educativa, es justamente a través de una autonomía entendida de una manera muy distinta a la que actualmente se entiende. ¿Las autoridades de la enseñanza y la interacción con los gremios estudiantiles? Bueno, está muy duro, ¿no? Particularmente yo he visto en el día de hoy una relación interesante de las direcciones con las organizaciones estudiantiles, pero en Montevideo está muy duro, está muy difícil que se generen condiciones, sobre todo con la Dirección General de Educación Secundaria. Tú has visto el conflicto del IABA, has visto el conflicto que ha habido en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, el que ha habido en el Liceo Miranda, en el Liceo 41, y no han habido instancias de intercambio entre la Dirección General de Secundaria y las organizaciones estudiantiles. ¿Autoritarismo por allí? Bueno, yo no quisiera catalogarlo esto de esta manera porque soy una autoridad de la educación y trato de lograr los acuerdos dentro de lo posible, pero hay momentos en que a uno le sorprende la forma en que se tratan las organizaciones estudiantiles y los estudiantes en su conjunto, porque en esta, digamos, ecuación hay 2 partes, pero de alguna manera la parte adulta tiene que dar síntomas claros de que está mucho más dispuesta al diálogo.